vamos a conversar sobre la práctica 10, que es la que tiene que ver con reguladores de pH. Los temas de los que vamos a hablar son qué son, para qué sirven estos reguladores de pH, cómo funcionan, y ahí pues vamos a utilizar la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que describe de manera muy sencilla el funcionamiento. Luego vamos a ver en lo concreto con respecto a la práctica los temas de acción y capacidad reguladoras. Y en eso pues vamos a ver cuál es la lógica para entender en cada caso. Finalmente vamos a echarle un vistazo al reporte, nada más para asegurarnos de que se entienda más o menos cómo ir completándolo. Y finalmente vamos a tocar algunos otros aspectos. Por lo pronto, ¿qué son los reguladores de pH? Bueno, son disoluciones que tienen un par conjugado de ácido y base débiles en concentraciones similares. Por ejemplo, supónganse que este fuera pues un ácido débil, HA, ¿no? Donde A es un anión. Este ácido débil, al ponerlo en agua, parte de él se ioniza para formar ion hidronio y el anión. Bueno, si queremos tener una disolución reguladora, lo que hacemos es que ponemos concentraciones iguales de ambas cosas. Podríamos coger el anión, digamos la sal del anión, de sodio, por ejemplo. Por ejemplo, si este fuera ácido acético, podríamos poner acetato de sodio y poner ambas cosas, el ácido acético y el acetato, en iguales concentraciones. Esa sería una disolución reguladora de ácido acético, acetato. También podemos preparar una, por ejemplo, con un ácido, con una base, ¿verdad? Como por ejemplo el amoníaco. Y entonces vemos aquí el equilibrio que establece el amoníaco con el agua para formar ion amonio e hidróxido. Es una base débil. Pero si ponemos el amoníaco y una sal de amonio, por ejemplo cloruro de amonio, en iguales concentraciones, entonces vamos a tener un regulador de pH de ion amonio y amoníaco. Las disoluciones reguladoras pues son sumamente importantes, son imprescindibles para la vida. Están presentes varios pares conjugados en todos los sistemas biológicos, en todos los seres vivos, y en la industria son necesarios, en la medicina, en la agricultura, en toda clase de quehaceres humanos. Son necesarios los reguladores de pH. ¿Cómo es el funcionamiento de estos reguladores de pH? Bueno, pues lo más importante de tener en cuenta es que es un par conjugado. Las concentraciones son similares, si no, pues en realidad no regula el pH en ambas direcciones, es decir, si solamente hay uno de los miembros del par conjugado, pues solamente va a regular en contra de lo contrario, ¿no?
y además el pH podría ser bastante alto o bastante bajo. Entonces se necesitan los dos para que haya un pH similar a la pKa. Ahora vamos a ver eso. En todo caso, supongamos este par conjugado, el amoníaco y el ion amonio, donde tenemos concentraciones similares de amoníaco y ion amonio. Entonces, si agregamos un ácido, va a reaccionar con la base del par conjugado para formar ion amonio, ¿no? Entonces, ese ácido fuerte que pusimos, que formaba ion hidronio, ese ion hidronio es contrarrestado por la base débil, y es convertido en ion amonio. ¿Ok? Entonces, ahí hay una base débil que está lista para contrarrestar ese ácido fuerte que acabamos de poner. Lo mismo si pusiéramos una base fuerte. Esa base fuerte, ahí va a estar el ion amonio, que es ácido, para reaccionar con esa base fuerte. Aquí vemos el ion amonio con el ion hidróxido de la base fuerte. Es contrarrestado o neutralizado y para formar agua y una base débil. Así es como funcionan las disoluciones reguladoras. La ecuación de Henderson y Hasselbalch es una descripción fantástica del comportamiento, porque además es muy simple, y esta expresión pues es todavía más simple, es muy fácil de recordar, la recomiendo. El pH es igual a la P de la constante ácida del par conjugado, ¿verdad? Más, entonces vean que todo es positivo, ¿no? pH igual a pKa más la función P de la concentración del ácido dividida entre la concentración de la base. Entonces, vean que el ácido está siempre arriba, para decirlo de alguna manera. El pH es función P de la concentración del ion hidronio, función P de la constante de acidez y función P de esta razón, que tiene encima la concentración de ácido. Entonces, esto es muy fácil de recordar. Una forma muy fácil de recordar de la ley o de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Lo cierto es que si tenemos una concentración de ácido similar a la de la base, entonces esta razón va a ser más o menos 1. Y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, el pH va a ser igual más o menos a la pKa. Si fueran pues exactamente iguales las concentraciones, entonces el pH es exactamente igual a la pKa. En cambio, y bueno, hay que ver esto que es muy interesante. Si la concentración, por ejemplo, del ácido, yo empiezo a agregar ácido fuerte y entonces se va formando mayor concentración del ácido débil. Entonces, una vez que llega a ser 10 veces mayor la concentración del ácido, o sea, 10 veces la concentración de la base, el pH cambia en solamente una unidad, ¿ok? Solamente una unidad. Lo mismo pues si agregamos una base fuerte. Si la concentración de la base débil, que es la que entonces iría aumentando, llega a ser 10 veces la del ácido débil, entonces el pH solamente cambiará en una unidad de pH. ¿Ok? Para que cambie en 2 unidades, pues aquí tiene que ser un factor de 100.
¿verdad? Bien, veamos el caso del agua para entender cuál es la diferencia en tener agua pura o una disolución reguladora. Si agregamos en el agua un poco de ácido fuerte, pues aquí tenemos cuál es el pH del agua, ¿no? El pH del agua es la función P de la concentración del ion hidronio, que es igual a menos logaritmo en base 10 de la concentración del ion hidronio, ¿no? Si agregáramos 1 milimol nada más, es decir, 10 a la menos 3 moles en 1 litro de agua, entonces la concentración va a ser 10 a la menos 3 moles por litro, es decir, 10 a la menos 3 molar. ¿Qué significa eso? Que ahora el pH, cuando antes era de 7 aproximadamente, si era agua pura, ahora va a ser, el pH va a ser de 3, porque menos logaritmo de 10 a la menos 3 es 3, ¿no? Quiere decir que el cambio del pH es de 4 unidades. Es un cambio enorme, ¿verdad? En cambio, si tuviéramos una disolución reguladora con tan solo esta concentración, 0,05 moles molar, ¿verdad? De este par conjugado, el ion amonio y el amoníaco. Y le agregamos 1 milimol, exactamente lo mismo, a 1 litro de esta disolución reguladora. Entonces, pues tenemos que, como es ácido, entonces va a reaccionar con la base y se va a formar ion amonio. En este caso, el pH nuevo, el pH inicial pues era pKa, ahora va a ser pKa más la función P de esta relación. Vean que dijimos 1 por 10 a la menos 3 más 0,050 en 1 litro, pues va a aumentar la concentración del ácido en 1 por 10 a la menos 3, que está aquí, ¿verdad? Y la de la base solamente va a bajar en 1 por 10 a la menos 3. Quiere decir que si la pKa es 9,25, esta P de esta cantidad es igual a menos 0,017. Y el pH después de eso solo habrá cambiado en 0,02 unidades, más o menos. Bueno, 0,017 unidades de pH. Mientras que en el agua cambió en 4 unidades, aquí cambia en 2 centésimas nada más. ¿Ven? Entonces, así es como funcionan los reguladores de pH. Al final del ejercicio, ¿verdad?, de haber agregado ese ácido, también podría haber sido base y hubiera reaccionado con el ácido débil, ¿no? El cambio de pH es prácticamente igual a 0, ¿verdad? Entonces, vemos que la diferencia entre agua y una disolución reguladora es una diferencia abismal. Bien, por lo que respecta a esta práctica, vamos a hacer, bueno, se hacen, digamos, 2 experimentos. Uno es para ver si una disolución tiene acción reguladora. Entonces, se agrega una gota de ácido o de base fuerte en un poquito de agua y vemos un cambio enorme de pH, ¿verdad? Y se agrega en un poquito de disolución reguladora, también un volumen igual, y vemos que el pH cambia muy poco, ¿no? Noten que es poquito, ¿verdad? No es un chorrito, sino que es una gota, 2 gotas, ¿no?
Entonces, sabemos que cuando el pH cambia muy poco, el líquido tiene acción reguladora. Si el pH cambia mucho, pues no tiene acción reguladora. En cuanto a la capacidad reguladora, se refiere a cuánto puede aguantar antes de que haya un cambio significativo de pH. Entonces, lo que se hace pues es eh, agregar ya sea el ácido o la base fuerte hasta que ya empiece a cambiar fuertemente el pH, es decir, hasta que se agote la capacidad reguladora. Eh, entonces, suponiendo que fuera esta disolución de, eh, de amoníaco y le agregamos un ácido fuerte, pues se formaría ion amonio, y cuando ya se agota el amoníaco, pues ahí es cuando se agota la capacidad reguladora. Si fuera que estamos agregando una base fuerte, entonces el ion hidróxido reacciona con el ion amonio para formar agua y amoníaco, y la capacidad reguladora se agota cuando se agota el ion amonio. Ya la siguiente gota que pongamos de ácido o base fuerte va a causar un salto en el valor del pH, va a cambiar violentamente el pH, y entonces vamos a ver un cambio en el color del indicador, porque, por ejemplo, si fuera un ácido fuerte, entonces el pH va a bajar violentamente y va a pasar por el ámbito de viraje del indicador, haciendo que cambie su color. Si fuera que estamos agregando una base fuerte, pues entonces pondríamos un indicador que cambie cuando sube el pH, ¿verdad? Si estamos poniendo un ácido, pues ponemos un indicador que cambie su color cuando el valor de pH baja. Si estamos poniendo una base fuerte, entonces le ponemos un indicador que su color cambie cuando el pH sube mucho. ¿Ok? Bien, entonces el asunto es que si tenemos que agregar mucho eh, ácido fuerte, por ejemplo, pues entendemos que, eh, que la concentración de la base débil que estaba contrarrestando ese o neutralizando ese hidronio es alta, ¿verdad? Y pues entre más concentrada esté esa base, entonces hay más de esa base débil por cada litro, puede contrarrestar o neutralizar más hidronio, y entonces ese mismo litro de disolución reguladora aguanta ponerle más ácido fuerte, y eso significa que tiene mayor capacidad reguladora. Estamos hablando siempre del mismo volumen, ¿ok? Entonces, si el mismo litro en un caso aguanta más y en el otro menos, pues donde aguanta más tiene mayor capacidad reguladora, donde aguanta menos tiene menor capacidad reguladora. ¿Quién hace que aguante más o menos? Pues la concentración de la disolución reguladora. Si la concentración de la disolución reguladora era mayor, pues entonces va a ser mayor la capacidad reguladora. Ahora bien, para un ácido lo que funciona es la base débil. Para para una base fuerte, pues lo que funciona es el ácido débil. Entonces, también
necesitamos ver cuál es la concentración, si es que no son iguales las concentraciones del par conjugado, entonces tenemos que ver cuáles son sus concentraciones. Ya vimos todo esto, hasta cómo se entienden las cosas. Vamos a ver rápidamente algunas cosas sobre el reporte y después vamos a tocar un par de puntos en la pizarra que son pues de interés. Vámonos para el reporte. Aquí tenemos los cuadros. Verán que este reporte es muy similar a los que teníamos originalmente. Es de ir llenando las cosas, ir poniendo aquí, ir llenando. Entonces, nada más hay que ir llenando. Aquí es poner la incertidumbre. Ojo, que no se les olvide poner un título suficiente al cuadro, que diga qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Y para qué es. Aquí hay que poner qué es lo que se le agrega, si es el ácido clorhídrico o si es el hidróxido, hay que escoger, ¿no? Entonces, por eso queda abierto a esto, si es hidróxido de sodio o si es el ácido clorhídrico, lo que ustedes escogen ponerle. Y después en este cuadro, ojo porque aquí hay una incertidumbre, pero hay que poner las unidades también, ¿verdad? De las unidades de volumen. Bien, vean que en este caso tenemos 30 mililitros de una disolución reguladora y aquí tenemos solo 15, que le agregamos 15 mililitros más. Entonces quedan volúmenes iguales, pero la concentración de esta disolución reguladora es la mitad de lo que tiene esta, ¿verdad? Entonces, pues, hay menor cantidad de sustancia aquí, ¿verdad? Está la mitad de la cantidad del par conjugado, ¿ok? De lo que hay aquí. Bien, en los resultados también hay que ponerle pues un título al cuadro que sea suficiente y aquí el cambio de pH es el valor absoluto, es decir, no se le pone el signo. Simplemente queremos saber si fue mayor o no. Es lo mismo que hicimos antes en la presentación, ¿no? De cuánto fue el cambio de pH, porque lo que queremos es comparar cuánto cambia en el agua y cuánto cambia en la disolución reguladora, que pues va a ser un cambio mucho mayor en el agua que en la disolución reguladora. Luego, aquí se indica sí o no, si presenta acción reguladora. Y otra vez el título, por favor, que sea suficiente. Aquí es simplemente poner mayor o menor, ¿verdad? Si tiene mayor capacidad reguladora o menor. Eso es todo. En la discusión, sí es necesario poner las ecuaciones. Todas estas ecuaciones que se piden, hay que ponerlas. Estos son pues los iones de fosfato, entonces son dos equilibrios ahí. Y no, este es solo uno, sí, solamente entre estos iones. Okay. Luego, aquí estos son equilibrios, se ponen con las flechas de equilibrio, ¿verdad? Esta y esta. Aquí es simplemente la ionización del ácido o la disociación de la base, ¿no? Entonces, es una flecha simple. Lo que se usa, la reacción química de neutralización, también es una flecha simple. Es el ácido, el hidronio o el hidróxido con la base débil o el ácido débil, ¿ok? Para formar el otro miembro del par conjugado y agua.
Después, aquí se pide que utilicen justamente estas ecuaciones para explicar estas cosas, ¿no? Bien, vamos recuerden por favor revisar cómo es que se hacen las conclusiones. Nada de generalizaciones, por favor. Y pues hay que pensar en cuál era el propósito, ¿no?, del experimento. Es decir, qué es lo que se estaba tratando de verificar. Generalmente se trata de verificar si se cumplen las cosas que se supone que ocurren. Entonces, realmente no hay por dónde perderse aquí. Bien, voy a poner la pizarra porque hay un par de aspectos más que me interesa que toquemos. Y uno de ellos es la ecuación de ionización de un ácido, la del agua, por ejemplo. Esa ustedes la ven en la teoría, ¿no? Eh, que es el agua eh, con sus flechitas de equilibrio, ¿verdad? Que forma el hidronio y sí, que forma el hidronio y el ion hidróxido, ¿no? Luego, pues para un ácido, por ejemplo, un ácido así como este, que formaría eh, con agua, el ion hidronio y el anión, ¿no? Vean que estamos siempre formando hidronio y un ion cuando hay ionización. Cuando hablamos de la neutralización, ya sea del ácido o sino de la base conjugada en un par conjugado, pues es importante tener en cuenta que el ácido reacciona con una base fuerte que va a formar hidróxido. Entonces, por ejemplo, el hidróxido de sodio, simplemente si lo ponemos en el agua se disocia y listo, no hay ninguna flecha de equilibrio aquí, ¿no? Está tan desplazada en el sentido de los productos esta reacción que ni siquiera vale la pena considerar un equilibrio. Y ese ion hidróxido entonces reacciona con la base débil, ¿ok?, para formar agua y el anión del ácido débil, es decir, la base conjugada, ¿ok? Lo mismo ocurre si pusiéramos un ácido fuerte como ácido clorhídrico que se ioniza, y también ni siquiera vale la pena considerar el equilibrio en este caso. Bueno, faltó poner el agua, voy a ponerla aquí para mantener la manera en que se enseña esto en el TEC, que es con el agua se forma ion hidronio y el ion cloruro, ¿ok? Entonces vemos otra vez, estamos formando un anión, aquí sí estamos formando el catión hidronio y este, eh, este hidronio reacciona con la base débil, que sería el
anión, en este caso, para formar el ácido débil y agua. Entonces, aquí estas son las dos ecuaciones de neutralización. ¿Okay? Se forma agua siempre cuando hay una neutralización. Bueno, con algunas excepciones, pero siempre es en estos casos donde estamos hablando de las disoluciones reguladoras, es la reacción de un ácido débil, o bueno, del ion hidronio o del ion hidróxido, con el miembro del par conjugado que lo neutraliza, ¿no? Eso con respecto a las ecuaciones. Luego me gustaría que hablemos rápidamente de cómo uno puede saber si una disolución tiene mayor capacidad reguladora. Entonces, supónganse que tenemos aquí la concentración del ácido débil y la concentración de la base débil, y ponemos aquí una disolución 0,005 molar y aquí 0,005 molar, y aquí a esta le ponemos 0,01 molar. Quiere decir que tiene el doble de la concentración que esta, ¿verdad? La disolución 1, disolución 2, y aquí supongamos que le ponemos 0,001 molar. Entonces aquí tiene esta disolución. Entonces, para neutralizar un ácido fuerte, esta tiene menor capacidad que esta. En cambio, para neutralizar una base fuerte, esta tiene mayor capacidad. ¿Ok? Entonces, depende de la concentración de cada uno de los miembros del par conjugado, así será la capacidad reguladora para un ácido o una base fuerte. En cambio, si son iguales las dos concentraciones, como es aquí el caso, ¿no? Pues es muy fácil, nada más es saber si la disolución reguladora pues es más concentrada o menos concentrada. Pero si no son iguales, entonces sí hay que irse a comparar. Bien, hay algo más, que es cómo funcionan los indicadores. Entonces, supónganse ustedes que tuviéramos vamos a ver si puedo copiar esto. Aquí. Sí. Entonces, si tenemos estamos agregando un ácido fuerte a la disolución, ese ácido fuerte va a hacer que el pH de repente baje a valores, pues, no sé, de 2, 3, repentinamente. Entonces, si tenemos un pH inicial más o menos de 7 u 8, y de repente
S baja a 3, entonces necesitamos un indicador que se dé cuenta, que cambie cuando eso ocurre. Entonces tiene que ser algo como este, por ejemplo, alguno de estos, ¿no? De estos indicadores. En cambio, si el pH más bien estamos agregando una base fuerte, entonces va a subir a 9 o 10. Entonces necesitamos un indicador que cambie cuando el pH sube, alguno de estos de por acá. ¿Okay? Entonces, importante tener eso claro, ¿no? ¿Por qué quiero uno u otro indicador? Bueno, quiero el que cambie cuando ocurre lo que va a ocurrir al agotarse la capacidad reguladora, ¿verdad? Entonces, si estoy agregando ácido fuerte, pues necesito un indicador que cambie la coloración cuando el pH baja, porque al subir la concentración de hidróneo baja el pH. En cambio, si estoy valorando con una base fuerte, pues necesito un indicador que cambie su coloración cuando el pH suba, ¿verdad? Que suba de 7 o de 8, suba a valores más altos, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa que quería que quedara clara. Y por lo demás, creo que estamos listos, no hace falta explicar nada más. Así es que muchas gracias y espero que esto les sirva bastante.